Mi nombre es Blanca Rebeca Maya Tobar, soy del grupo LP5M. Voy a hablar acerca del capítulo 3 llamado Métodos y técnicas empleados en la investigación y trabajo profesional del libro Introducción a la Psicología. Bueno, del primer tema del que voy a hablar se llama Influencia del investigador en la experimentación. Bueno, en este tema nos mencionan varios ejemplos, yo voy a mencionar uno. El ejemplo que nos menciona es que nos imaginemos que nos encontramos en un salón en el cual el salón se encuentra o contiene un gran espejo y tenemos que convivir con personas que no conocemos. Entonces nos dice que estas personas su objetivo es hacernos enojar. Nos dicen que si nuestras reacciones ante ese enojo va a ser 100% real o auténtica a cuando nos enojamos con alguien o en un lugar en el que nos sentimos más cómodos. También nos dicen si nuestras reacciones van a ser 100% también reales o auténticas, ya que nos vamos a sentir de alguna manera presionados o preguntándonos constantemente si realmente hay alguien detrás pues del espejo observándonos. Es por eso que nos dicen que el empleo del laboratorio no es para todos los psicólogos el único método que se debe de emplear, ya que pues como lo mencioné, pues no en todos los casos obtienen resultados 100% o reacciones 100% reales. De otro tema que voy a mencionar son los métodos psicológicos. Este método psicológico nos dice que tiene dos propósitos. El primero de ellos es el método de investigación. El método de investigación consiste en observar o investigar más sobre el objeto o fenómeno que vamos a investigar o estudiar para conocerlo. Posterior a eso está el método de intervención. El método de intervención dice que es el método que genera cambios o alteraciones en las conductas de las personas, ya sea en su entorno laboral, en su entorno educativo o en su entorno social. Posterior a eso está la observación. Nos dice el libro que la observación puede ser tanto la que se observa bajo los ojos del psicólogo como aquella que se observa bajo algún instrumento, ya sea alguna cámara de video. La observación tiene diferentes tipos. Primero tenemos la observación natural. La observación natural es la que se realiza o la que se observa el objeto bajo su entorno en el que se crea. Es decir, en el libro nos mencionaba, por ejemplo, si queremos observar las conductas de los alumnos de una escuela, pues tenemos que ir a su entorno natural, o sea, la escuela. Posterior a eso tenemos la observación del laboratorio. La observación del laboratorio nos dice que es más estructurada, porque pues se puede decir en qué lugar, cuántas personas, qué tiempo, cómo va a estar el ambiente. Posterior a eso tenemos la observación anecdótica. Esta observación es la que permite observar si existe alguna variable que está relacionada con el objeto que vamos a observar. Posterior a eso está la observación por tiempo fijo, es decir, esta observación es la que determina un determinado tiempo para realizar la observación, es decir, no sé, 30 minutos para observar este fenómeno. Después de eso tenemos la observación por tiempo variable, es decir, que esta observación es la que va a emplear, se va a emplear, no sé, de que el tiempo, pero en diferentes medidas, ya sea, por ejemplo, se va a observar 15 minutos el fenómeno, y ya después otros 15 minutos este fenómeno, pero ahora su relación con. Posterior a eso tenemos la observación por evento. La observación por evento se observa únicamente cuando existe un evento al cual se puede observar el fenómeno. Nos pone el ejemplo, por ejemplo, de una persona que sufre de claustrofobia. Nos dice que esto o se va a observar únicamente cuando se presenta el evento. El evento puede ser cuando se encuentra en algún elevador o algún lugar pequeño. Después voy a hablar de la introspección. La introspección, Sócrates fue el primero en emplearla, ya que pues recordemos que él es el autor de la frase conócete a ti mismo, y el significado de la introspección significa ver dentro de uno mismo. La introspección consiste en que la persona puede detectar los fenómenos que se encuentran en la propia persona. Nos menciona en el libro un ejemplo de, por ejemplo, se realiza la introspección cuando una persona que genera cierta angustia cuando se encuentra con una figura de autoridad, bueno, el trabajo de este método es encontrar el por qué surge esto. Posterior a eso voy a hablar de la entrevista. La entrevista nos dice que en el campo de los psicólogos puede ser la entrevista ya sea cuando se emplea en la selección de algún puesto de trabajo o en lo clínico cuando se intenta encontrar algún diagnóstico. Existen varios tipos de entrevistas. La primera de ellas es la entrevista abierta. La entrevista abierta es la que ya está, la que no cuenta con preguntas, la que no tiene un orden de preguntas, o sea que la persona puede hacer las preguntas que él crea conveniente en el tiempo que él crea conveniente. Posterior a eso tenemos la entrevista cerrada. La entrevista cerrada es la que ya tiene una estructura y no se puede alterar. Es decir, ya existen las preguntas y no se puede cambiar las preguntas. Ya existe el orden de las preguntas y no se puede alterar. Tiene que ser como lo dice la estructura. Después tenemos la entrevista semiabierta. La entrevista semiabierta es que ya existen las preguntas, pero es más flexible. Se puede cambiar de cierta manera y también ya existe un orden, pero el orden también se puede alterar como se crea conveniente.
Posteriormente tenemos los métodos fisiológicos. Los métodos fisiológicos consisten en estimar al objeto que se pretende investigar y después ver el impacto que generaron esos impulsos o estímulos en él. Nos menciona que se divide en varios. Primero están los métodos de límites. Los métodos de límites consisten en emplear un límite mayor y un límite menor para después encontrar el umbral de la persona. En el libro nos mencionaba que una vez que se emplea el límite menor y el límite mayor, se pasa al observador pues a escuchar estos límites y que él pueda detectarlos, cuál es el que sí escuchó, cuál es el que no, y así se puede calcular su umbral. Posterior a eso tenemos los métodos de estímulos constantes. Este es igual que el anterior, lo que varía es que no se realiza de forma ascendente y descendente y también se calcula o se pretende calcular el umbral. Por último, en estos métodos tenemos el método de ajuste. El método de ajuste consiste es totalmente diferente a los anteriores. El observador es el que tiene el control y él puede decidir qué tan alto, qué tan bajo se va yendo el proceso para que él pueda calcular y detectar el umbral al que pertenece. Voy a hablar ahora de los métodos preexperimentales. Los métodos preexperimentales nos dice que estos se encargan de medir los cambios de la variable experimental en un grupo de personas, o sea, medir los resultados, que los resultados obtenidos se midan a través de evaluaciones antes de pasar a la experimentación, y que también nos habla que los resultados tienen que ser comparados con otro grupo experimental. Nos dice que estos métodos preexperimentales no son 100% factibles porque siempre hay un componente que puede afectar el resultado. Después de eso tenemos los métodos causi-experimentales. Estos causi-experimentales nos dicen que son más factibles que los anteriores porque se generan más observaciones y estas observaciones pueden ayudar a detectar el objeto raro que está alterando el resultado. Después tenemos la experimentación. La experimentación dice que es el método más estructurado que se emplea, es decir, más estructurado que los anteriores porque se emplea o se dice cómo se va a hacer una cosa, qué tipo de personas se van a requerir, con qué características, cuántas personas, cómo va a ser el ambiente, en qué lugar, etc. Nos dice que el propósito de los métodos experimentales es detectar la variable rara que altera los resultados y nos dice que también es el más utilizado o más que la gente más recomienda, ya que pues al ser muy estructurado pues está más medido y no hay tantos componentes extraños alterando el resultado. Posteriormente a eso voy a hablar de la asociación libre. La asociación libre fue creada por Sigmund Freud. Esta consiste en dejar hablar al sujeto para que el inconsciente saque aquellas ideas o aquellos sucesos, sentimientos que están que están guardados en el inconsciente. Posteriormente a eso está la interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños también fue creada por Sigmund Freud. Esta es casi similar a la asociación libre. Lo que cambia es que en la interpretación de los sueños, el sujeto narra los sueños y con el fin de encontrar el significado y el porqué o el encontrar qué aspecto o qué problema de la persona se encuentra ahí, cómo le genera estos sentimientos en la persona. Y después voy a hablar de la hipnosis. La hipnosis es aquel método en el cual la persona se encuentra en un estado de inconsciencia, en el cual pues se va a ayudar a recordar aquellos sucesos que están en el inconsciente, aquellos sucesos que están guardados para sacarlos a luz y poder ayudarle a solucionarlos. Voy a hablar ahora de la psicometría. La psicometría nos dice que son cuestionarios que tienen una estricta metodología. Nos dice que estos, cuando son resueltos por una persona, permite que nosotros podemos definir o encontrar las características de estas personas. Algunos ejemplos de estas pruebas nos dicen que son las pruebas de coeficiente intelectual. También nos dicen que entrarían también las pruebas de rasgos de personalidad. Y posteriormente a esto voy a hablar de los métodos proyectivos. Los métodos proyectivos nos dicen que estos se encargan de que de surgir aquellos temores, deseos, sentimientos, todo lo que está guardado en el inconsciente de la persona, hacerlo surgir para después solucionarlo, hacerlo surgir en su actividad diaria. Posteriormente a eso está el diálogo. En el diálogo nos mencionan dos autores, que es Carl Rogers y Viktor Frankl. Estos autores nos dicen que es importante el diálogo y las herramientas como el diálogo, la comprensión y la retroalimentación en las personas. Carl Rogers nos dice que para él la persona necesita hablar con alguien o pelear el diálogo con alguien que tenga conocimientos muy establecidos, y para Viktor Frankl nos dice que para la persona es necesario sentirse escuchada y comprendida.
Ahora voy a hablar de las diferencias entre la encuesta de opinión y la escala de actitud. Bueno, la encuesta de opinión es la que se encarga de preguntar el para qué o qué piensa de un determinado tema o proceso de un individuo, una población o de un grupo de personas, mientras que la escala de actitud esta se encarga o está más relacionada con los sentimientos, es decir, mientras que la otra pregunta, el qué piensa, esta pregunta cómo se siente ante este fenómeno. Posteriormente a esto voy a hablar sobre el estudio de los casos. El estudio de los casos nos dice en el libro que fue empleada más por la rama de la psicología médica, clínica. Nos dice que gracias a esto pues se pudo llegar a un avance en los métodos o en investigaciones de los fenómenos. Nos dice que primero está la revisión de la documentación. Esta se emplea ya sea en la documentación de los experimentos, de la vida médica, de los avances del sujeto, de las organizaciones, y posteriormente a ello están los estudios directos de la persona, o sea, estudios que se relacionen directamente con la persona o las personas a las que se pretende investigar. Por último, voy a hablar del tema futuros métodos psicológicos. En este tema nos hace referencia de cómo los métodos psicológicos han estado desarrollando, cómo se han desarrollado a lo largo del tiempo y cómo se cree que en un futuro se sigan desarrollando y se sigan produciendo mejoras o se pueda creando unos nuevos. Nos menciona que la psicometría pues se va a seguir, se cree que se va a seguir empleando en el futuro, ya que pues esta sirve mucho o ayuda mucho a la sociedad, y nos dice que por ejemplo las encuestas de opinión y las escalas de actitud que también se va a seguir empleando en un futuro o se cree, porque pues es importante siempre saber qué piensan las personas y cómo se sienten. En sí este tema nos habla del futuro que se pretende, de las mejoras, de que siempre la investigación va a estar en constante estudio y constante crecimiento.